En septiembre de 2019 se lanzó la versión número 17 del concurso para la adquisición de tierras para mapuches, un aporte del Estado directo sin cargo de restitución destinado para la compra de terrenos, al que personas, comunidades o parte de comunidades que no tienen territorio suficiente para desarrollar sus proyectos pueden acceder a una ayuda económica de hasta 25 millones de pesos. A un año de este beneficio a cargo de la CONADI, 1.370 familias pudieron acceder a este apoyo en todo el país, la mayor parte de ellas concentrada en la Araucanía con un total de 616. Y no solamente se trata de hablar de los montos y la cantidad de beneficiarios, sino que de cómo este beneficio, este subsidio que entrega el gobierno del presidente Piñera ha logrado llegar a estas personas para cambiar su vida. Hemos visto historias que nos han llenado el corazón y nos invitan a seguir trabajando por los pueblos indígenas. Seguir trabajando en una deuda que mantiene el Estado de Chile con los pueblos indígenas, según precisó la ministra de Desarrollo Social. Es cierto que como Estado todavía tenemos una tremenda deuda con los pueblos indígenas, pero queremos pagarla. Y esta es una forma de empezar a pagarla con cada uno de ustedes. Después de que reciban sus tierras, podrán empezar también a recibir otros beneficios y subsidios del Estado. Un beneficio estatal que sorprendió a los beneficiados en la Araucanía. De primera como que no creía mucho, pero después cuando me llamaron ahí dije, oh, menos mal. Este es el primer subsidio, algo de valor que yo recibo para mí, para mi familia. Entonces, imagínense usted la alegría inmensa que esto puede ser. Yo poder decir, algo les voy a dejar a mis hijos, algo mío. Emoción en quienes lograron acceder a este aporte que solo en la Araucanía tuvo una inversión de 14.600 millones de pesos, valor que para los beneficiarios muchas veces va más allá de lo económico. La tierra es lo más grande porque para poder criar, sembrar, para dejarle algún día a mis hijos. Derecho a propiedad que pueden cumplir hoy a través de un aporte estatal y que dejó contentos a quienes postularon a este beneficio.